Buenas noches. Hoy es miércoles 5 de junio. Tenemos el agrado de volver a estar con ustedes desde We2Coach, que es una plataforma que hemos creado para interactuar, para comunicarnos sobre temas bastante importantes que de alguna forma aquejan o que son de interés general. Hoy he tenido un día bastante movido. He estado en un proceso de interacción con personas de Panamá, ayudándoles a una cantidad de desafíos que tiene una organización allá. También conversando de manera presencial con una serie de clientes aquí en Colombia. Y bueno, ha sido bastante gratificante poder ayudar y poder estar al lado de gente, pues primero muy querida y segundo personas que necesitan de nuestra ayuda. Nuestra ayuda eh, funciona en distintas facetas, pero pues ayudamos a las personas no solo en habilidades gerenciales, sino también en procesos de angustia o en procesos difíciles de desafío personal. El tema de hoy se llama la cocreación sostenible. Qué nombre más extraño, cocreación. ¿Por qué no creación? Y dentro de todo lo que hemos estado analizando, porque incluso los títulos nos toman bastante tiempo con Patricia. Hemos definido que la palabra clave es cocreación, porque de nada sirve crear una cosa para ti que no sirve para tu pareja, o que no sirve para tus hijos, o que no te sirve para las personas que te acompañan en el trabajo. De tal manera que cuando no hay sostenibilidad en la creación o cuando no hay cocreación, no le estás dando la oportunidad también de participar a aquel que va a tener algún tipo de rol en tu novela. Y tu novela se llama Tu vida, tu vida. Casi siempre nos mantenemos edificando acuerdos, compromisos, estructuramos narrativas que nos permitan estar al tanto de lo que queremos construir con otros. Cuando venimos ya nos encontramos a una familia, a una tribu, cuando llegamos a este planeta. Y pues es bien importante entender que queremos encajar en ese proceso. Posteriormente entramos a un colegio, después nos vamos a una universidad y siempre estamos viendo de qué manera encajamos, de qué manera nos adaptamos, de qué manera construimos y edificamos en conjunto con otros. Total que la cocreación es una palabra clave para que la tengamos bien presente porque significa que es un proceso constructivo desde lo colectivo. Nosotros somos parte de algo que es más grande que nosotros mismos y tenemos que estar cuidando que eso que estamos diseñando, que eso que estamos construyendo también es atractivo, interesante y que no viola ninguno de los principios de los demás, ¿no? De los derechos de los demás. Entonces, aquí tenemos el gusto entonces de contar con nuestra querida Patricia. Patricia, ¿cómo has estado esta noche? ¿Cómo te trata Bogotá, Pati? ¿Estás por ahí? Pati. Bueno, mientras Patricia arregla el tema de su micrófono, continuamos. Estamos entonces en la cocreación sostenible. Y como uno de los elementos claves dentro de la cocreación sostenible, hemos considerado que el lenguaje es definitivamente uno de aquellos de los recursos más importantes que tenemos nosotros para co-crear el lenguaje. De tal manera que el lenguaje es un recurso creativo que es fundamental. ¿De qué manera estamos hablando? Primero con nosotros. ¿Cómo estás hablando contigo mismo? ¿Cómo estás hablando con tu familia? ¿Cómo estás hablando con tu pareja? Y cuando digo cómo estás hablando, no me refiero únicamente a cuáles son los temas, sino cómo es tu tono, qué tan profunda es tu conversación. Es tan importante el lenguaje que el lenguaje declara el amor,
pero también declara la guerra. Acuérdense cuando estábamos pequeños que hablábamos con los amiguitos, uy, ya se me declaró, decía la amiga, se me declaró el novio. Es decir, uno declara el amor y a partir de ahí se generan unos compromisos, buenos o malos, deseables o no deseables, no lo sabemos, pero se generan unos compromisos. El lenguaje crea realidad. Todo esto está más que estudiado en una área que se llama la ontología del lenguaje. Les recomiendo, si quieren conocer un poco más, a Rafael Echavarría, que es un coach chileno de mucho reconocimiento, fundador de uno de los movimientos más importantes en el coaching ontológico desde su organización, que se llama Newfield Consulting, para que lo miren. Entonces, el lenguaje crea realidad, crea no solo amor, pero también guerra. Cuando yo digo te odio, estoy generando guerra. Cuando agredo al otro, desde la palabra, estoy generando violencia. Miremos en televisión todo lo que captan los distintos noticieros en términos de la violencia intrafamiliar, etcétera. Los feminicidios, las cosas que nos están pasando como sociedad. Entonces, entendiendo que el lenguaje es tan importante y que el lenguaje no es una cosa distinta a la materialización del pensamiento a través de la palabra, yo quiero que reflexionemos un poco y que nos demos cuenta de qué tan impecables somos con la palabra. Chequéate eso. ¿Estás siendo impecable con la palabra? ¿De qué manera estamos tomando las cosas que nos dicen? ¿De manera personal? ¿Nos dejamos hablar por parte del otro o estamos defendiéndonos? Estamos siempre alertas, esperando a que ante la amenaza nosotros reaccionemos y golpeemos. Yo, disculpa, Martica está tratando de entrar, que no la han admitido. No la veo por aquí, pero pues déjame, voy a mirar, espérate un segundo. Eh, un segundo. Sí, me dice que está ahí. Sí, aquí ya la vi, ya le di acceso. Bueno, entonces seguimos, Pacho. Gracias por informarme. Ok. Eh, entonces, tenemos esas consideraciones que tienen que ver con la palabra, cómo la estamos administrando nosotros hacia afuera y cómo la recibimos también, porque la palabra no es únicamente en función de lo que decimos, sino de cómo recibimos. ¿Cómo recibes una retroalimentación del otro? ¿Cómo recibes una crítica? Si es para mejorar una relación. ¿Dejamos que las relaciones se nutran o estamos defensivos y los únicos que tenemos derecho a hablar o a exigir o a decir es una de las partes? Verifiquemos bien eso porque eso es uno de los aspectos que más pueden contribuir a que una relación no camine, de que no haya co-creación, de que haya solo creación por una de las partes. Entonces, es importante cómo te calificarías del 1 al 5, por decir cualquier cosa, cómo te calificarías en términos de cómo funcionas desde el lenguaje con respecto a la co-creación sostenible. ¿Cómo son tus diálogos con tus colegas? ¿Cómo son tus diálogos con tus amigos? ¿De qué manera administras el lenguaje con tu pareja? ¿Tu relacionamiento con tus hijos de qué forma es? ¿Es autócrata? ¿Es dictatorial? Porque como eres el papá o la mamá, entonces las cosas se hacen en casa como diga la autoridad, o das la oportunidad de que el otro actúe, de que el otro participe. Preguntas que yo creo que van a ser bien importantes. Patti, no sé si estás ahí. Sí, Darío, acá estoy. Tuve un problema técnico, pero acá estoy. ¿Me están escuchando? Claro, magnífico. ¿Qué Ah, dirías, ok, excelente. qué dirías con respecto a esta aproximación que estamos hablando como el lenguaje en términos de ser uno de los recursos importantes a tener en cuenta? ¿Cómo No, se... total. Y precisamente hablando de ese lenguaje y de ese recurso, primero que todo, buenas noches también acá de parte mía para todos. Y veo que muchos conocidos y amigos se están uniendo, lo que me place muchísimo. Bueno, cuando estás hablando del tema del lenguaje, es fundamental, es vital
tú dijiste algo muy importante que lo hemos venido trabajando y es el pensamiento materializado a través de la palabra. Así que es importantísimo. Primero, cómo te estás hablando, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y cómo estamos hablando hacia los demás. Lo que tú mencionabas, ese dar y ese recibir. Hay una frase que siempre la dejo y la voy a soltar acá en el aire y es, ¿qué historia te estás contando? Es decir, ¿cómo te estás hablando durante el día? ¿Qué te estás diciendo? Es importantísimo. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Esas palabras son amorosas, son compasivas o por el contrario, son palabras cuestionadoras y son palabras que en lugar de proporcionarte una chispa y un bienestar, te están básicamente dejando quieto y te ponen un freno con el que realmente no puedes prosperar ni puedes hacer que realmente haya una co-creación, para utilizar la palabra justo de este YouTube Coach de hoy. Magnífico. Entonces, entendiendo la importancia del lenguaje, vamos a ver después otro de los elementos que va a ser muy importante, pero lo vamos a abordar después, que es la acción. Cuando el lenguaje va en un sentido y la acción va en otro, generamos confusión en los demás. Cuando te digo, bueno, en este momento tengo una consultante, 53 años, que me dice, estoy bien confundida, Darío. Mis hijos me dicen que yo soy la reina de ellos y no hacen sino decirme que soy bruta, que soy ignorante, que no sé nada. ¿Con qué me quedo? Y mi pregunta es, ¿y entonces con qué te quedas? ¿Con cuál de las dos? ¿Con la palabra de que eres mi reina o con el maltrato que te hacen sentir ignorante, tonta, te humillan, etcétera, etcétera? ¿Cuál es más importante? Y ahí vamos a ver que es mucho más importante la acción. La acción mata la palabra. Entonces vemos que eso genera disonancia cognitiva, genera confusión. Y eso, mejor dicho, echa a perder cualquier tipo de relación y cualquier tipo de cocreación. ¿Por qué? Bueno, ellos están construyendo no solo una familia, eh, los hijos de ella tienen 28, 25 y 22, y esta señora es viuda y pues no sabe bien, y adicionalmente tienen una compañía, y el tipo de diálogo dentro de la compañía es similar, es de maltrato, es de agresividad, es de hostilidad. Entonces, quedémonos con eso porque me parece que es importante. Entonces, ¿cómo está alineada la acción con el lenguaje? ¿Coincide o no coincide? Porque eso es para enloquecer a cualquiera, pero hay gente que enloquece a cualquiera. Y no solo con el otro, sino con nosotros mismos. A ver, Darío quiere tener un peso ideal. ¿Honra eso en la acción o no? Porque una cosa es lo que Darío declara, pero otra cosa es la que hace. Darío come bien para tener un peso ideal, Darío hace el ejercicio adecuado, Darío duerme las horas adecuadas. Es decir, hay tantas cosas que nos tenemos que preguntar que si no somos consistentes y coherentes en términos de los medios, de los procesos, con los resultados que queremos, ahí vamos a tener un gran problema. ¿Qué opinas, Pati? Total. Efectivamente, si no actuamos en congruencia, primero nos vamos a confundir a nosotros mismos y vamos a confundir a quienes están cerca de nosotros. A veces, cuando estamos conversando con alguien, puede esa persona llevarnos a lo que tú dices, a una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque terminamos nosotros poniendo en duda si realmente la otra persona dijo o no dijo. Ahí sí que estoy recordando una frase que mi papá decía, yo creí que era. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No? Así que definitivamente el poder ser congruente primero con nosotros mismos para poder expresarlo y hacer que ese entorno también actúe en congruencia, porque nosotros vamos a expresar nuestra palabra de una forma segura, de una forma firme, con convicción, y cuando transmites eso, y tú y yo lo sabemos, trabajando con consultantes en temas de coaching, es fundamental generar confianza. Confianza para que quien está con nosotros se exprese abiertamente.
Y en el proceso de coaching es uno de los más significativos para trabajar muy bien lo que estamos tratando en el día de hoy, que se llama la co-creación. ¿Sí? Esto es vital. Así que valida primero y ten muy claro lo que quieres y exprésalo y actúa en claridad con aquello que deseas manifestar. Entonces, la falta de alineación entre acción y lenguaje nos lleva a la desconfianza. Y la desconfianza es el sótano y la estructura del edificio de las relaciones, no solo laborales, sino también afectivas. Entonces, si tú le dices a tu hijo que lo vas a llevar a comer helado y resulta que era una mentira, el hijo va a perder fe en ti, ya no va a creer en tu palabra, y la palabra es lo único que tenemos. Entonces, entendamos este rompecabezas cómo funciona y no nos damos cuenta de las trampas que nos ponemos en el transcurso de nuestras promesas o nuestras declaraciones y de qué forma traicionamos a veces aquello que decimos que vamos a hacer y no lo hacemos. Hay una siguiente, Patti, que me ¿Sí? parece que es bien importante y tiene que ver con el yo soy desde el punto de vista empoderado. ¿De qué manera podemos construir desde la potencia que tenemos de nuestro ser, de lo que somos, de lo que representamos en términos energéticos? Y ahorita, si me permiten, más adelante, vamos a mirar un video que nos va a volar la cabeza, nos las va a volar. ¿Tú qué dirías, Patti, en términos de cómo expresar esa potencia que tenemos desde el yo soy? Bueno, primero, reconocernos, o sea, cada uno de nosotros, reconocerse, ¿sí? No te dé miedo realmente descubrir en ti aquella innovación que está dentro de ti, tu creatividad, tu fuerza, tu confianza, tu fe, y exprésalo desde yo soy fe, yo soy alegría, yo soy bienestar, yo soy productividad, yo soy pensamiento creativo, ¿sí? No te estás, digamos, adulando al 100% para que tu ego crezca, no, simplemente te estás reconociendo. Así que desde ese yo soy, con esta fuerza y esa convicción que realmente está dentro de ti, es algo que ayuda muchísimo a aquello que nosotros deseamos manifestar. ¿Por qué? Porque estamos siendo la fuerza creadora e inspiradora, parte de nosotros mismos. Eso es fundamental, reconocerse. Miremos una cosa que quiero que la noten porque puede cambiar el resto de sus días. Es la siguiente. En la mecánica cuántica y en la física cuántica ya se ha descubierto desde, bueno, desde la década de los 20, desde 1920 se ha hecho un experimento que los invito a que lo miren por YouTube, que se llama el experimento de la doble rendija, donde se establece, desde hace 100 años, se establece desde la ciencia que el observador afecta al observado, de tal manera que hay una dualidad en términos de la energía de la luz. A veces se comporta como energía, la luz, y a veces se comporta como materia. Cuando se comporta como materia se llama fotón. Ustedes han oído hablar de la palabra fotón. Y resulta que lo que descubrieron a partir de este experimento es básicamente que cuando había personas que estaban observando, cuando los fotones eran lanzados a través de un emisor de fotones y pasaban por una doble rendija, el comportamiento que tenían esos fotones era un comportamiento de partícula. Se alineaban en líneas, en dos líneas, a través de las rendijas y se hacía un ordenamiento bastante preciso de su trayectoria. Cuando dejaron de observar a los fotones, empezaron a descubrir que reinaba un caos en términos de la trayectoria y empezaron a aparecer una cantidad de puntos aleatorios, desordenados, en la lámina de acero del fondo, donde se recibían los fotones. De tal forma que primero causó mucha confusión científica todo esto. Bueno, Niels Bohr ganó el premio físico, el Nobel de Física en 1922-23,
con el tema que tenía que ver con esto, que es la dualidad del átomo. El átomo a veces es energía, a veces es materia, y tiene que ver con también parte de lo que Einstein después dijo, que la energía es la que determina e influye en la materia. E de energía igual a m, masa, partícula, multiplicado por c al cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, la energía afecta a la materia por la velocidad a la luz, por la velocidad de la luz al cuadrado. De tal forma que esto está totalmente lo que acabo de decir, Patricia, del estar empoderado y creer que sí, nosotros como energía podemos crear realidad, tengámoslo muy presente. Y cuando te digo podemos crear realidad, me refiero a puedes crear salud, puedes crear prosperidad, puedes crear orden donde ha habido caos, puedes crear adaptación a sitios y circunstancias difíciles, puedes crear relaciones sanas o destructivas, puedes crear lo que quieras. Entonces, pues todo esto hace que entendamos que desde la ciencia, desde la psicología, desde la programación neurolingüística, tengamos gran posibilidad de poder arreglar cantidad de cosas porque somos creadores de nuestro destino. Ahí donde estás tú hoy, ahí donde estoy yo hoy, ha sido creado por nosotros. O porque aceptamos circunstancias que eran inaceptables y estamos aquí aceptándolas, o porque hemos querido estar donde estamos. Total que no hay necesidad de culpar a nadie más, ni de responsabilizar. ¿Qué nos podrías decir, Patti, en temas relativos a las heridas de la infancia? ¿De qué forma pueden estar interfiriendo y obstruyendo esas heridas, la cocreación, la creatividad, la libertad con que puedes hacerlo y tu bienestar, obviamente? ¿Qué dirías? ¿Me copiaste, Patti? Te veo como congelada. Creo que Patti está congelada, entonces hablemos un poco de las heridas de la infancia. ¿Me están copiando ustedes Claro o que no? sí. Te cuento que hoy mi Dale, internet está como fallando. lo noto. Hoy tengo, Ok. En términos de las heridas de la Se infancia, cayó, sí, Patricia se cayó. sí. Ahorita sí, que vuelva a entrar, Servi, ¿estás acá ahí? estoy. Acá Listo, estoy. dale. Sí, acá estoy. Es que, infortunadamente hay como unos temas de flasheo en términos de energía en la zona y entonces me saca de internet. Pero perfecto. Retomando el tema de las heridas de infancia que me estabas preguntando, eh, muchas veces nosotros no nos explicamos el porqué de muchos de los comportamientos que tenemos y precisamente la explicación está yéndonos hacia atrás y descubriendo y explorando realmente cómo fue esta infancia, haciendo indagaciones, conversando realmente con nuestra familia, si aún tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, estar un poquito en retrospectiva y evaluar realmente qué pasaba allí, qué comportamiento, qué palabras, qué nos decían, porque es increíble cómo todo esto es el gran insumo. Se dice que desde el año 1 hasta el año 12, básicamente, ese gran insumo de cada uno de nosotros como seres humanos se está consolidando, se está formando. Así que muchas de nuestras actitudes y comportamientos hoy se deben precisamente a esas heridas que podemos tener en la infancia. A esto toca dedicarle tiempo y precisamente como consultantes lo sabemos, porque puede haber al inicio una confusión de cuál es esa herida que prevalece en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que realmente no sea un factor que nos permita manifestar, sino por el contrario, nos lleve en retroceso a algo que deseamos. Así Magnífico. que este tema tiene de ancho como de largo y creo que vamos a dedicar más adelante We2Code para tratar este punto de estas heridas de la infancia que cada uno de nosotros tiene. Pues imagínate, Patti, que son 5 heridas las que están identificadas, Ah, ¿vale? 5.
La primera se llama abandono, Abandono, correcto. abandono. Y no es que nos hayan abandonado, es que nos hayamos sentido abandonados. Quiero que me entiendan bien. Hoy tuve un caso de un chico que desafortunadamente tiene ganas de quitarse la vida, 15 años tiene, y se siente que su papá no existía mientras él estaba pequeño. Y el papá estaba en Bogotá, viviendo en la casa, pero salía a las 5 de la mañana del trabajo, al trabajo, y llegaba cuando el chico estaba durmiéndose, de tal forma que no lo veía. Resultado, el chico se sintió abandonado. Y ese es uno de los muchos problemas que aparecen dentro de la historia personal de él. El abandono, el primero. El rechazo, otro. Y el rechazo tiene que ver no con que te hayan dicho, chino, váyase a correr allá al jardín, no me friegue más. No, rechazo es que no hayas sentido interlocución por parte de la gente que te rodeaba. 3, traición. Hay gente que se ha sentido traicionada porque te voy a traer payasos el día de tu cumpleaños y resulta que no aparecían los payasos. Y vas a comer torta con helado de chocolate y lo que aparecía era torta con helado de vainilla. Esos pequeños incumplimientos para un chico de 2 años son traición, para que lo entendamos bien. No es lo que los padres hayan sentido, es lo que los niños cuando eran pequeños sentían o sentíamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta absolutamente todas esas cosas. La siguiente sería la humillación y por último la injusticia, pero no vamos a hablar de eso hoy. Cada una de estas heridas se puede llevar varios capítulos de We2Coach. Cada una, porque todas estas y cada una definen los pensamientos que tenemos hoy como adultos, las emociones, las estrategias mentales que utilizamos, los comportamientos y las conductas que ejecutamos para poder actuar en nuestra vida y en nuestra narrativa. Entonces, eso va a ser motivo de mucho más análisis profundo, pero quería, si les parece, ¿vemos el video o no, Pati? ¿O quieres que sigamos? Bueno, faltan 10 maravillosos minutos. Ajá. Entonces, a petición del público, si ¿Qué quieren? alcanzamos a proyectar el video. Así que ustedes nos dicen, si quieren el video, video les ponemos. ¿Alex Sí, quiere video? Alex por allá nos dice que sí. ¿Quién más quiere o video o seguimos con esto? Porque fíjense la cantidad de elementos útiles que les estamos entregando para que ustedes entren en una reflexión propia. ¿Qué quieren? Video. ¿Vamos al video? Sí, video. Ok, entonces vamos al Veo, video. veo. Bueno, video. Vamos al video y aquí lo que quiero es que se den cuenta de que nosotros, el principio fundamental, la mente crea la realidad. Eso es parte de lo que hemos querido insistir. La mente crea la realidad. Nuestra energía mental crea la realidad que ejecutamos. Entonces vamos a ver el video y el video es producto de unos experimentos que ha hecho un científico europeo sobre el relacionamiento de un pollito bebé, con un robot. Al pollito le han dicho eh, que el robot es su mamá, porque es lo primero que él vio. Vamos a empezar el video en el minuto 4, pero yo quiero que vean el comportamiento del pollo y del robot, ¿vale? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard.
Pendant 4 ans, René Péoc réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très nombreux tracés, dont certains tout à fait impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et allé directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc des tracés de ce genre, on en a en pagaille. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée, mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot, et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non, c'est difficile de donner l'explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses, mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois, s'amusent à critiquer, mais en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, l'énergie, le temps, les dimensions de l'espace, tout ça, c'est de l'invisible. Bueno, entendiendo que tenemos muy poco tiempo, ¿qué opinan de lo que han observado? Resumo, el pollo afectó el comportamiento del robot. El pollo, sintiendo que el robot era su mamá, lo llamaba y empezó a establecer un campo energético entre él y el robot que hizo que el robot cambiara las trayectorias aleatorias y que estuviera mucho más pendiente de la jaula donde estaba el pollo. La energía influye en la materia. La energía es el pensamiento, el afecto del pollo frente al robot, hizo que el robot rompiera el azar de su comportamiento y estuviera muchísimo más cerca de el pollo, acercándose a la caja. Entonces, quiero que nos quedemos con esa reflexión. Tenemos relativos pocos minutos. Así es. No sé, Patti, tengamos en cuenta pues que estamos esperándolos a ustedes dentro de 15 días en este mismo espacio. Estaremos acá, pero quiero que nos quedemos con que la energía afecta a la materia. En este caso, un pollo está afectando el comportamiento de un robot que tiene una programación específica diferente, aleatoria. Pregúntate a partir de esto, ¿en qué estás afectando tú la vida de los otros, de los que te rodean? Porque estás estableciendo un campo o beneficioso o destructivo. ¿Qué dirías, Patti? Así es. Y comparto algo fundamental y es, acuérdate de el foco de los 30 segundos. Esto es fundamental. Disciplinarnos para trabajar justo en esta mente poderosa. Disciplinarnos y podemos iniciar tan solo 30 segundos de nuestro día con un solo pensamiento en intención. Ustedes podrán decir, 30 segundos es fácil y rápido. Los retamos para que en nuestro próximo Week to Post nos puedan decir realmente lograron solo concentrarse en una sola intención por 30 segundos y cuando la hagan una vez al día, los invitamos a que lo lleven a 3 veces. Y en esta concentración simplemente lo sientan, le pongas la emoción y el sentimiento. ¿Para qué? Para afectar ese campo que estás diciendo. Y eso se resume en que tú puedas crear un colapso cuántico. ¿Qué dices tú? ¿Se arriesgan a aceptar ese desafío? Es estar enfocado por 30 segundos. Hemos descubierto que es muy difícil hacerlo. El doctor Dispensa hizo 3 horas diarias para poder recuperarse de sus múltiples fracturas en las vértebras y pudo volver a caminar cuando estaba diagnosticado cuadraplégico. Entonces,
aprendamos a manejar nuestra energía. Y eso tiene que ver con ser juiciosos, ser concentrados, estar en el aquí y en el ahora y en una cantidad de lugares comunes que hemos estado escuchando y que a veces no practicamos. Y queremos que la vida fluya mágicamente y resulta que nosotros somos creadores de la vida que estamos viviendo. Yo creo que dentro de poco se nos está agotando el tiempo, pero quisiéramos volverlos a invitar, por favor, primero agradecerles la entrega, el compromiso, la atención que han tenido con nosotros el día de hoy y invitarlos para dentro de 15 días estar hablando de otro tema muy interesante y así sucesivamente. ¿Cómo se han sentido? We2Coach, recuerden, si no alcanzan a ver el video o los que no pudieron estar, vamos a colgar esta grabación de la plataforma we2coach.com. Ahí va a estar para que lo veas en un par de días. ¿Vale? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, don Darío. Patricia, muchas gracias por la invitación. Tema muy interesante y un placer haberlo escuchado de nuevo. Excelente. Gran Excelente, aprendizaje. gracias. Bueno, a ponerlo en práctica, por favor, porque esto es para ustedes. Nosotros nos sentiríamos muy bien